Hola, ¿qué tal? En esta videosesión revisaremos la última sección del capítulo quinto de la fenomenología del espíritu dedicado a la razón y en consonancia con nuestro video previo seguiremos explorando diversos proyectos relacionados con una concepción de autonomía moderna que Hegel examina aquí y sobre los cuales se pronuncia críticamente. Nosotros habíamos dicho que este capítulo sobre la razón de alguna forma estaba en un principio más dirigido hacia una actitud teórica con relación al mundo, y aquí en cambio se ve claramente cómo se empiezan a examinar concepciones modernas de autonomía, de autolegislación, de autocomprensión. Eso lo estábamos viendo también hacia el final, o una parte más bien considerable del video previo, cuando veíamos esto del placer y la necesidad, cuando veíamos lo de la ley del corazón, y veíamos también la virtud y el curso del mundo. Vimos esos tres proyectos a los cuales Hegel prestaba su atención, y después justamente sigue examinando unos proyectos de autonomía, de autocomprensión modernos, en esta sección titulada La individualidad que es en sí y para sí misma real, página 214 de la edición crítica, ¿no? Un poco retomando una idea de lo que les había expuesto, lo que podemos decir es que en la modernidad cobra gran importancia la idea de la autodeterminación, de que la ley moral o de que los principios morales o los principios de la acción tienen que estar convalidados por los sujetos, tienen que estar determinados de tal o cual modo. Sin embargo, Hegel ve una preocupación, o tiene una preocupación, mejor dicho, importante en relación con lo siguiente. A su juicio o a su entender, la autonomía fácilmente puede mutar en un individualismo, en un egoísmo, en un solipsismo, donde uno mismo se termine por creer tales o cuales cosas a partir, vamos a decirlo así, de lo que ocurre en la propia caja mental individual de cada sujeto, ¿no? En ese sentido, ensayos o proyectos relacionados con la plena realización del ser humano, pues tendrían más bien que pasar por un momento importante de intersubjetividad, y no habría que pensarlo todo como una especie de autolegislación al alto vacío. Esa es como la preocupación que gira en torno a todos estos modelos, a todos estos proyectos que se están revisando. El que vamos a abordar en este instante es precisamente muy elocuente en este sentido, ¿no? Que esto lo examina Hegel en página 216 de la edición crítica, y el apartado reza: el reino animal espiritual y el engaño o la cosa misma, ¿no? Es un título un tanto enigmático, ¿no? Un tanto particular. Y a ver, aquí se describe más o menos a grandes rasgos la siguiente actitud. Es decir, pensar las acciones como la expresión más íntima o más esencial de aquello que soy yo, ¿no? Es decir, toda acción, verla como una especie de autoafirmación donde mi naturaleza queda convalidada, donde mi naturaleza queda expresada. Es decir,
vuelvo a insistir, la conducta es vista aquí desde este plano como una autoexpresión de uno mismo, ¿no? De forma tal que yo siempre puedo convalidar que mis acciones se han hecho a partir de mi mejor intención, de mi mejor propósito, de mi interpretación más noble y más lograda de las cosas, ¿no? Que de alguna forma aquí se empieza a perfilar esto, que después se va a hacer todavía incluso mucho más manifiesto en lo que viene. Aquí, a ver, Hegel está como que sentando las bases como para una posible crítica a una interpretación kantiana de la acción moral, ¿no? Donde lo que importa o lo que cuenta es la intención, con qué pureza, con qué ánimo fue esta realizada o fue ejecutada. Que esto se va a ver muchísimo más claro en lo que viene, creo que es inequívoco que después va a haber una crítica fuerte hacia un modelo kantiano, pero también se puede ver esto como una crítica hacia cierta mentalidad romántica, ¿no? De hecho, incluso algunos de los proyectos que ya habíamos revisado también podrían verse o juzgarse desde esta óptica, ¿no? Como juzgar, vamos a decirlo así, críticamente aquellos proyectos donde se dice la individualidad, el talante, el espíritu, el carácter más noble y primigenio, pues es lo que debe tener una validez de cara a mi proyecto de vida y nadie me debe de juzgar y yo debo ser simplemente quien estoy llamado a ser. Bueno, ¿qué tal si tú te interpretas en esos términos, pero en realidad eres un criminal, eres un delincuente, o eres un tirano, o eres un genocida, ¿no? Es decir, por más romantizada que se encuentre la visión de uno mismo, un poco va a ser esta la lección que Hegel busca derivar, por más romantizada, poética sea esta autoexpresión, pues eso no justifica por sí mismo nada, ¿no? Y aquí justamente nos encontramos con este pivote de ver la perspectiva o la visión de los demás, la perspectiva o la visión de los otros que pueden en un momento dado tener ciertas importantes reticencias. A ver, ¿por qué está haciendo esta persona lo que está haciendo? ¿No? ¿Está haciéndolo únicamente por vanagloria, por reconocimiento, por honor? ¿Qué es lo que está buscando? O incluso se podría decir, bueno, es realmente pura, es realmente prístina, es realmente verdadera esa intención que tiene el otro. Es decir, si el otro se concibe como alguien que está tratando de convalidarse, de autoexpresarse en todo momento, realmente ese es un proyecto de vida legítimo. Y eso es lo que Hegel pone aquí, repito, sobre la mesa, sobre la discusión. Uno bien puede interpretarse de un determinado modo, uno bien puede concebirse a sí mismo como una especie de benefactor social, como una especie de luchador de la justicia, como alguien que está propugnando, que está buscando hacer un bien importante en el mundo, pero los otros lo pueden ver como alguien completamente zafado, completamente alejado de la realidad, ¿no? Por lo cual no puede sustraerse enteramente del juicio de los otros, ¿no? Y sobre todo, y esto es como lo más interesante a mi entender de todo este apartado, no puede apelar sin más simplemente a su intención o a su valía o a su esencia o a su naturaleza, porque sus obras, sus acciones quedan detrás
de esta persona, ¿no? Quedan como una especie de testimonio de lo que hizo, de lo que realizó y lo que obró. Y aquí Hegel justamente pone el dedo sobre la llaga en el siguiente sentido, ¿no? A ver, tú puedes tener como que la mejor intención o la mejor disposición respecto de algo, pero eso no quita que objetivamente ciertos hechos podrían censurarse, calificarse negativamente, criticarse, etcétera, ¿no? Hegel pone aquí algo de relieve que es muy interesante y es que independientemente de una intención al actuar o al obrar, la acción misma tiene una especie de vida propia, ¿no? Se concatena con otros eventos, con otras acciones, con otras situaciones, de forma tal que esto puede ser juzgado por sí mismo, incluso con cierta independencia de la intención con que se ejecutó o con que se llevó a cabo, ¿no? Y esto es interesante porque, de algún modo, con esto Hegel presenta una visión muy original sobre la naturaleza de la acción humana, según la cual parecía ser incluso que las acciones no son enteramente, vamos a decirlo así, prístinas o nítidas para el actor en su momento de su ejecución, ¿no? ¿Cuál es el valor real de una acción? Muchas veces se tarda cierto tiempo en discernir o en describir esto, ¿no? Les pongo un ejemplo muy concreto que Hegel pone de relieve, por ejemplo, en su filosofía de la historia, ¿no? Cuando Julio César decide cruzar el Rubicón desafiando la autoridad del Senado romano, pues de alguna forma él bien podría tener en su cabeza simplemente el capricho de imponer su voluntad, de no dejarse maniatar por el Senado, etc. Sin embargo, retrospectivamente, visto esto desde el punto de vista de la historia universal o de las acciones del mundo, pues esto significó el tránsito de la Roma republicana a la Roma imperial, ¿no? Posiblemente Julio César, cuando llevó a cabo esta acción, no tenía como propósito, bueno, vamos a pasar ya en este instante de una república a un imperio, ¿no? Quizás sí tenía una intención importante de vanagloria, de reconocimiento, de honor, de ser el caudillo, de ser el líder, pero estamos seguros de que no tenía absolutamente ya todas en claro de que iba a ser el emperador de Roma, ¿no? Entonces por eso Hegel dice en su filosofía de la historia, bueno, tiene una frase que en realidad es como proveniente de un poema de Schiller, ¿no? Que dice algo así como la historia universal es el tribunal del mundo, ¿no? Suena un poco raro en español, en alemán hace más sentido. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, ¿no? La historia universal es el tribunal del mundo. ¿Qué significa esto? ¿No? Que retrospectivamente muchas veces podemos entender mejor el valor de una determinada acción, viendo, pues ahora sí que todo lo que la rodea, todo lo que la acompaña, todo lo que implicó, por lo cual es un tanto sesgado solo dirimir el valor de una acción desde la perspectiva de la primera persona, ¿no? Podría justamente enriquecerse, vamos a decirlo así, la apreciación de una acción, por ejemplo, a partir del juicio de un tercero, ¿no? Con el cual, dice Hegel, en muchos momentos, y es aquí lo que a mi entender queda muy de manifiesto, que se lleva una especie de negociación, ¿no? Un comentarista de Hegel llamado Robert Pippin pone eso en estos términos. Para Hegel, la acción se convierte en una especie de proceso de negociación
social, ¿no? A ver, yo interpreto mi acción como un acto heroico, ¿no? Bueno, y el otro quizás la interpreta como un acto de terrorismo y otro la interpreta como algo distinto, ¿no? Y en esa disposición de intercambiar razones, de establecer puntos de contraste, comparaciones, etcétera, se puede ir dirimiendo qué significó realmente qué significó realmente una, una determinada acción, ¿no? O incluso, pues pueden ser ejemplos o situaciones muy pedestres. Uno trata justamente de hacer un cumplido a alguien y en lugar de ser un cumplido, esto fue una ofensa, ¿no? Y tú tenías quizás la intención de hacer un cumplido, pero no fuiste lo suficientemente atento para leer toda la circunstancia, toda la situación, no juzgar o no medir adecuadamente tus palabras, y el otro quizás lo tomó como una ironía, ¿no? O como una burla o como un desprecio, por lo cual, justamente, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Muchas veces, repito, se dirime en una especie de intercambio de razones, una especie de diálogo, de intercambio de puntos de vista. Pero esta razón que se encuentra en este reino animal espiritual y del engaño o la cosa misma, como que no está dispuesta a entrar en este juego, ¿no? Es una especie de razón enseñoreada que piensa que ella puede determinar absolutamente el valor de sus propias acciones y que incluso cuando supuestamente actúa mal, al menos su acción habrá tenido el valor de servir como un mal ejemplo, ¿no? Lo cual es absolutamente patético desde el punto de vista de Hegel, ¿no? O sea, eh, las acciones deberían estar abiertas per se a este escrutinio racional, a esta examinación, a este estudio, a este análisis, ¿no? Y aquel que se quiere sustraer por completo a esto, apelando al genio romántico, a la individualidad, a la libre expresión de la naturaleza, etcétera, pues no está haciendo más que eh, engañándose, ¿no? Por eso el reino espiritual y el engaño, ¿no? Es decir, esto es un capítulo sumamente brillante acerca de teoría de la acción y de cómo uno puede quizás justamente aparentar o pretender ser bueno, ¿no? Hay como una ambivalencia de presentar la acción en cierta tesitura, pero simplemente siendo esto a veces como un engaño, a veces teniendo una mala intención, la apariencia de la obra buena que en realidad es dudosa o en realidad es mala, ¿no? Y que siempre a veces puede incluso encontrar una justificación para esta conciencia apelando a la cosa misma, al asunto mismo, al tema mismo que está aquí en juego. Que era un poco también una de las temáticas que salió con la ley del corazón, ¿no? Aquel que pretende hacer el bien independientemente de los medios, pero justo porque juzga que su naturaleza es lo suficientemente buena o noble y que él sí, a diferencia de los otros, sí se puede permitir obrar mal porque los otros son realmente corruptos y realmente son los peores, ¿no? Muchas veces al leer todas estas secciones de la fenomenología, cuando se da este intercambio de posiciones, de miradas, del escrutinio del otro, de lo que el otro piensa, lo que yo pienso, de cómo yo quiero hacer el bien, pensando que puedo permitirme incurrir en ciertas malas acciones, etc. Me viene mucho a la mente, quizás ustedes conozcan una obra de Jean-Paul Sartre que se llama Las manos sucias, ¿no? Tiene que ver con alguien que quiere entrar a un partido político, bueno, es un partido comunista, él piensa, el protagonista, a ver, que el comunismo es la causa fundamental o motora del mundo, pero que ha sido tergiversada o que ha sido, pues sí, ha sido mal empleada, ha sido desdibujada, etcétera, pero que él podrá resarcir todo este proyecto en general, ¿no? Pero se empieza a enfrentar
a toda una serie de corruptelas, vicios, situaciones nefastas que rodean a todo el partido, por lo cual él mismo se empieza a viciar, él mismo se empieza a corromper y él mismo acaba haciendo todas las malas cosas que él criticaba de sus enemigos o de sus adversarios. Siendo esto así, ¿es realmente el mejor que los demás o no? Bueno, Sartre como que nos plantea en esa obra de teatro un poco el escenario de que todos tenemos las manos sucias, ¿no? Y todo aquel que pretende decir que está limpio, que es puro, que sus mejores intenciones son las que han contado, etcétera, pues inevitablemente va a acabar incurriendo en lo peor. Bueno, no es el diagnóstico general de Hegel, ¿no? Pero al menos esta situación que él retrata en el reino animal espiritual, ¿no? Es un título muy extrafalario, pero es esta situación la que está aquí retratada. Bueno, él piensa que esta es como su lógica, ¿no? Como su devenir propio. La redacción es un poco compleja, como todo en Hegel, pero, por ejemplo, les puedo leer un poco este momento, ¿no? Que me parece es justamente los más elocuentes aquí, donde esta razón se siente incluso convalidada, aun cuando actúa mal, aun cuando obra mal, ¿no? Incluso diciendo, pues yo podría casi servir de mal ejemplo a los otros, porque bueno, mi individualidad o mi pureza o mi naturaleza es tan excelsa que no podría ser esto de otra manera, ¿no? Leo esto, por ejemplo, página 224. Si no lleva un fin a realidad efectiva, sin embargo lo ha querido, ¿no? Es decir, la acción, la intención, cuenta más incluso que si aquello efectivamente se logró, ¿no? Que repito, esto es un poco como una crítica que se va cirniendo tanto sobre los románticos como sobre el proyecto kantiano, donde tenemos, como se ha dicho muchas veces, en el contexto alemán, ¿no? Por ejemplo, que la ética kantiana es una ética de la intención o de la buena intención, ¿no? Este sociólogo alemán, Max Weber, muy famoso, hablaba de la ética kantiana como una ética de la convicción, perdón, de la intención, ¿no? Una Gesinnungsethik, una ética de la intención. Si acabo quemando el mundo, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando mi intención haya sido buena o haya sido pura. Eso es lo que Hegel aquí, repito, critica. Si no lleva un fin a realidad efectiva, sin embargo lo ha querido. Y pareciera que con esto ya se lava uno las manos. Es decir, hace del fin como fin, del hacer puro que no obra nada, la cosa misma. Pudiendo por tanto decir para consolarse que a pesar de todo ha obrado e impulsado algo. Como lo universal contiene en sí mismo lo negativo o lo que tiende a desaparecer, igualmente esto, el hecho de que la obra se anule, es también su propio hacer. Ha incitado a los otros a esto y encuentra todavía una satisfacción en la desaparición de su realidad efectiva, a la manera en que los chicos traviesos gozan de sí mismo en la bofetada que reciben, es decir, como causa de ella. O bien, si la conciencia no ha intentado siquiera llevar a cabo la cosa misma, ni ha obrado absolutamente nada, es porque no ha podido. La cosa misma es para ella precisamente la unidad de su decisión y de la realidad. Afirma que la realidad efectiva no sería sino lo que es posible para ella, ¿no? Es decir, incluso cuando se dice o se le recrimina, es que no has hecho el bien, bueno, es que el bien es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Quién puede hacer el bien? Se puede hacer lo que se puede, pero el bien absolutamente es algo de suyo inalcanzable. O sea, siempre tiene, en pocas palabras, para que me entiendan, una excusa para la cual lavarse las manos. Esta conciencia jamás está en el error, jamás se equivoca, siempre apela a su pureza, a su intención, a la promoción de sí misma, pero cuando ve que los otros son capaces de poner en entredicho, a ver, esta persona realmente es buena o solo está llevando a cabo la apariencia de lo bueno, pues siempre tiene
un repertorio a partir del cual decir, bueno, es que, como les decía ahorita, ¿no? Lo bueno en sí mismo es inalcanzable, se hace lo que se puede, ¿no? O incluso si no he podido hacer esto, bueno, al menos lo intenté, ¿no? O sea, siempre tiene una manera de exculparse. Eso es lo que a Hegel le parece como una conciencia que a su vez es pues terriblemente narcisista, egoísta, individualista. Entonces es una autonomía que ha devenido en algo sumamente criticable, sumamente censurable. Por último, si ha llegado a ser algo interesante en general para ella, sin su concurso, esta realidad efectiva será para la conciencia la cosa misma precisamente por el interés que en ella encuentra, aunque no haya sido producida por ella. Si es una fortuna que personalmente obtiene, se atiene a ella como un acto y a un mérito suyos, ¿no? O sea, si las cosas salen bien, independientemente de si obró, si contribuyó, si coadyuvó, pues qué tanto mejor, ¿no? Hizo el bien aparentando ser la mejor cuando en realidad era censurable. Si es una fortuna, repito, que personalmente obtiene, se atiene a ella como un acto y a un mérito suyos. Y si se trata de un suceso del mundo que de otro modo no le atañe, lo hace también suyo y el interés pasivo es para ella el partido que en pro o en contra adopta y que ha sostenido o ha combatido. Es decir, en pocas palabras, es irrefutable, ¿no? Pero los demás se dan cuenta de su hipocresía, se dan cuenta de que esta conciencia realmente, o sea, a la larga, alguien que actúa así es descubierto, ¿no? Y hay demasiados hechos fehacientes a los cuales apuntar para que ella ya no, vamos a decirlo así, solo tenga esta apariencia del bien, ¿no? Y que con ello ya tenga como a free ticket, ¿no? O sea, como que ya pueda pasar inadvertida. Por lo mismo, parece ser que tiene la necesidad o se ve obligada o se ve constreñida a obrar moralmente de un modo adecuado, obrar moralmente de un modo certero. Pero sin embargo, va a tener sus propias complicaciones, ¿no? Y aquí entramos justamente a un apartado en la 228 que se llama la razón legisladora, ¿no? Que aquí ya claramente las referencias kantianas se vuelven completamente manifiestas, ¿no? En esto que viene, ¿no? De la razón legisladora, esto que les acabo de decir, y lo que viene de la razón que examina leyes, bueno, claramente, aunque no se le menciona por nombre, Kant es el blanco principal de ataque, ¿no? Que, vamos a decirlo así, en términos generales, Hegel está muy en contra de la idea, ¿no? De que uno pueda formarse moral o éticamente a partir de las convicciones puras, abstractas, de si las máximas, de si el proceso de formalización de la ley, de si la convalidación de la razón en estos planos o en otros. Esto le parece a Hegel demasiado abstracto, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Un poco retomando esta idea de eticidad que les mencionaba ya en el video previo, para Hegel, ¿cómo es que aprendemos a ser buenos? Bueno, imitando a nuestros padres, imitando a nuestros amigos, siguiendo las legislaciones de una determinada ciudad, de una determinada nación, de una determinada comunidad, educándonos. Todo ese es el proceso que hace que una persona sea buena éticamente, ¿no? El proceso simplemente de la evaluación de máximas se presta mucho a posibles manipulaciones, se presta mucho a posibles tergiversaciones que en definitiva muestran a entender de Hegel que el imperativo categórico definitivamente no puede ser el criterio supremo de la moralidad, ¿no? No puede ser la regla de oro a partir de la cual juzguemos y determinemos que algo está bien y que algo está mal.
Y aquí Hegel pone unos ejemplos que son muy elocuentes en este sentido, ¿no? Mostrando cómo las máximas son necesariamente incompletas, ¿no? Están subdeterminadas, por decirlo así, están indeterminadas en más de un sentido, y por lo mismo obrar en conformidad con ellas no puede ser un requerimiento completamente formal. Entonces, la razón legisladora. Bueno, esto comienza desde la 228, pero lo que les voy a leer, este ejemplo que pone Hegel para mostrar críticamente su perspectiva, esto aparece en la página 230, ¿no? Que pone dos ejemplos muy elocuentes. Los leo, ¿no? Aquí pone Hegel una máxima, ¿no? Cada cual debe decir la verdad. En este deber, ¿no? Enunciado como incondicionado, se admitía enseguida una condición, si él sabe la verdad, ¿no? Es decir, la máxima, cada cual debe decir la verdad, presupone que tú en efecto sepas lo que es verdadero, si él sabe la verdad. ¿Por dónde el mandato reciará ahora? O sea, tenemos que corregir, hacer una especificación adicional. Así, cada cual debe decir la verdad, siempre conforme a su conocimiento y a su convicción acerca de ella. La razón sana, precisamente, esta conciencia ética que sabe de un modo inmediato lo que es justo y bueno, explicará también que esta condición se hallaba ya unida de tal modo a su máxima universal, que al enunciar dicho mandato lo quería decir por medio de la opinión ya de este modo. Es decir, el kantiano, al decirle, a ver, cada cual debe decir la verdad, presupone que tú de hecho sabes qué es la verdad. Bueno, el kantiano diría, bueno, pues es que eso ya lo presuponía, ¿no? En realidad no me lo tienes que aclarar porque eso es lo que está de fondo. Pero lo que Hegel trata de poner de manifiesto es que hay 1000 presuposiciones que hacen que uno efectivamente pueda siquiera llegar a obrar conforme a esta máxima. Lo quería ya decir por medio de la opinión de este modo. Con lo cual reconoce, de hecho, que al enunciar la máxima la infringe ya de un modo inmediato. Decía que cada cual debe decir la verdad, pero quería decir por medio de la opinión que debe decirla conforme a su conocimiento y a su convicción acerca de ella. Es decir, al decir, es un poco una tontería, ¿no? Pero al decir que cada quien debe obrar conforme a la verdad y no explicitar todas las condiciones que hacen posible ese obrar conforme a la verdad, pues nos mintió un poco, no nos dijo todo, no nos dijo toda la verdad. Entonces eso, pues de alguna manera muestra un punto débil, ¿no? Que puede ser una tontería, pero la intención de Hegel es decir, a ver, la aplicación de una intención o de un principio ético va a requerir de toda una serie de situaciones contextuales que son tan amplias o tan sutiles que no pueden estar todas contenidas dentro de un esquema formal como el que supondría simplemente la enunciación de una máxima. Entonces, decía otra cosa de lo que quería decir por medio de la opinión. Y decir otra cosa de lo que supone significa no decir la verdad. Una vez corregida la novedad o la torpeza, o sea, como que el kantiano diría, ok, está bien, hago caso de lo que me estás diciendo. La máxima se enunciaría así. Cada cual debe decir la verdad conforme al conocimiento y a la convicción que de ella tenga en cada caso. Pero con ello, lo necesario universalmente, lo válido en sí que esta máxima se proponía enunciar, más bien se invierte convirtiéndose en una contingencia perfecta, ¿no? Es decir, un poco lo que ocurre, y esto es lo que va a pasar también en el próximo ejemplo, un tanto más polémico de acuerdo a lo que enuncia Hegel, a la máxima justamente buscaba o aspiraba a la universalidad. Pero si la aplicamos en bruto, justamente no tenemos el resultado esperado. Entonces tenemos que añadir toda una serie de cláusulas o estipulaciones. Pero al añadir cláusulas o estipulaciones, estamos particularizando la máxima, ¿no? Y de forma tal que se vuelve incierto que realmente
el proceso de formalización o de universalización sea aquello que determine efectivamente la bondad de una determinada acción. Es decir, lo digo muy simplemente, se buscaba la universalidad con la máxima, pero al estipularle condiciones se ha particularizado. Y es solo en la atención de esas particularidades que la máxima podría aspirar a ser vigente, a ser válida, a ser buena. Pero entonces, ¿dónde estamos parados? La bondad de la máxima radica en su especificación contextual o en su universalización formal. Y es esta tensión la que Hegel quiere mostrar como una especie de tensión permanente que no se resuelve simplemente mediante el apelo a la ley moral, ¿no? En efecto, el que se diga la verdad queda confiado al hecho contingente de que yo la conozca y pueda convencerme de ella. O sea, no es solo necesario que yo, vamos a decirlo así, quiera obrar conforme a verdad, sino que debo yo conocer la verdad y debo estar convencido de ella, porque si no, sería imposible obrar coherentemente en relación con este principio. Lo que vale tanto como afirmar que debe decirse lo verdadero y lo falso mezclado y revuelto. Tal como uno lo conoce, lo quiere decir por medio de la opinión y lo conceptualiza. Esta contingencia del contenido solo tiene la universalidad en la forma de una proposición bajo la cual se expresa, pero como máxima ética promete un contenido universal y necesario y se contradice a sí misma por medio de la contingencia de dicho contenido, ¿no? Estos azares, estos atenuantes, estas cláusulas son un tanto contingentes que de hecho ocurran, ¿no? Que yo sepa en efecto qué es la verdad y que yo en efecto esté psicológicamente convencido de la misma, ¿no? Solo en esa medida obrar conforme a la verdad va a ser lo mejor, pero que esto se dé será un tanto azaroso y si se da quizás será bueno, pero esto no va a ser algo que quede estipulado en su bondad solo a partir, repito, de una formalización. Y si por último la máxima se corrige diciendo que la contingencia del conocimiento y la convicción acerca de la verdad deben desaparecer y que la verdad debe además ser sabida, o sea, de que tú debes saber qué es la verdad, se enunciará con ello un mandato en flagrante contradicción con lo que era el punto de partida. Primeramente, la razón sana debía tener de un modo inmediato la capacidad de enunciar la verdad. Pero ahora se dice que debía saber la verdad, es decir, que no sabe enunciarla de un modo inmediato. Considerando el problema por el lado del contenido, este se descarta al exigir que se debe saber la verdad, ya que esta exigencia se refiere al saber en general. Se debe saber. Lo que se exige es, por tanto, más bien lo que se halla libre de todo contenido determinado. Repito, aquí la idea principal es tener en vistas el hecho de que hay una constante pugna entre universalidad y particularidad y que para que una máxima sea procedente habría que estipular muchas de sus condiciones de éxito. Pero esas condiciones de éxito no son este contenido universal que de un modo inmediato se quiere estipular, que sería congruente con lo que una ley moral establecería, ¿no? En otras palabras, ¿no? La ley moral, tal como nos la presenta Kant, tiene un carácter excesivamente formal que no puede hacer justicia a todas estas particularidades que harían posible un adecuado obrar conforme a la máxima. Y eso es, de alguna forma, la crítica aquí determinante. Bien, el siguiente pasaje o el siguiente ejemplo que pone Hegel es exactamente en la misma línea, exactamente en la misma tesitura, sin embargo, es bastante más polémico, ¿no? Lo voy a tratar de leer las partes más importantes de corrido y se va a apreciar bastante bien lo que les digo, ¿no? Dice, final de la 230, comienzo de la 231.
Otro mandato famoso es el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato dirigido al individuo en relación con otros individuos y lo afirma como una relación entre individuo e individuo o como relación de afecto. El amor activo, pues el inactivo es el amor activo, ¿no? Pues el inactivo no tiene ser alguno y evidentemente no puede tratarse de él. Este amor activo tiende a evitar el mal a un ser humano y hacerle el bien. A este efecto, hay que distinguir lo que para él es el mal, lo que es frente a este el bien eficiente y lo que es en general su bienestar. Es decir, que debemos amar al prójimo con entendimiento, pues un amor no inteligente tal vez hace más daño que el odio, ¿no? Esta es de las mejores frases de toda la fenomenología del espíritu, ¿no? Si yo pudiera tatuarme algo de la fenomenología, quizás sería esta frase, ¿no? Un amor no inteligente le hará tal vez más daño que el odio. A ver, ¿qué significa esto? ¿No? A ver, definitivamente Hegel no quiere decir que el amor al prójimo sea algo malo, ¿no? O sea, definitivamente no hay que pensar esto, ¿no? Y si recordamos los escritos de juventud de Hegel que revisamos, bueno, a Hegel le parece valiosísima la idea del amor cristiano como un medio de vinculación, de reconciliación, de unidad, etcétera, ¿no? Pero aquí lo está examinando como desde el punto de vista kantiano, de tratar de tomarlo simplemente como una máxima, ¿no? Que debe ser puesta en un test en vistas de una universalización y esa universalización la presentaría o la acreditaría como una ley moral válida, ¿no? Pero a ver, aquí Hegel presenta ama al prójimo, ¿no? ¿Cómo es? Como a ti mismo. Presenta la idea del amor al prójimo como a uno mismo, pero, digámoslo así, ¿esto qué significa? ¿No? O sea, si yo quiero hacerle el bien, ¿no? Se me dice, no, pero ¿qué significa esto el amor al prójimo? Hacer el bien y evitarle el mal. Bueno, pero hay que saber la particularidad específica de esta persona, sus gustos, sus talentos, sus debilidades, etc. Hacerle el bien no es simplemente obrar con una regla abstracta, sino que es dejarse interpelar por su situación, su contexto, etcétera, para saber efectivamente qué sería amarla, amarla como prójimo, amarla como uno mismo, ¿no? Es decir, si a mí es un poco como el caso de Homero Simpson, ¿no? Que le da una bola de boliche a Marge en su cumpleaños, ¿no? Bueno, que Homero quería obviamente la bola de boliche para él mismo, pero supongamos que realmente él quería el bien para Marge, ¿no? Eh, pero a Marge le era en ese momento completamente indiferente el boliche, ¿no? Entonces, pues lejos justamente de darle un regalo adecuado de cumpleaños, la ofendió dándole algo, pues que claramente parecía ser algo que solamente le interesaba a él mismo, ¿no? Repito, el amor no inteligente puede hacer más daño que el odio. Eh, Amar al prójimo como uno mismo supone este conocimiento específico de la necesidad, de los talentos, de la situación, de las particularidades del prójimo. Todo esto que no puede ser recogido desde el ámbito del principio universal así enunciado, ¿no? Que busca una convalidación nomológica, ¿no? Este principio que se busca convertir en una ley, ¿no? En un nomos. Esto es lo que Hegel pone de relieve, ¿no? Esto es, de alguna forma, el punto de vista fundamental. Bueno, y otra idea que después presenta Hegel, ya no en la razón legisladora, sino en el último apartado de la razón que examina leyes. Aquí el ejemplo que se pone tiene que ver un poco
con el carácter, a juicio de Hegel, tautológico del imperativo categórico, ¿no? Donde si se dice, donde básicamente lo que se dice o lo que se expresa es, si quieres X, debes de hacer lo que se necesita para tener X. Pero no se dice qué o cómo o por qué X es valioso, ¿no? Y aquí el ejemplo que pone es uno que Kant recurrentemente presenta, si mal no recuerdo, tanto en la fundamentación de la metafísica de las costumbres como en la propia crítica de la razón práctica, ¿no? Donde se dice algo así, ahorita lo leo, ¿no? Pero para que ustedes entiendan un poco lo que estoy diciendo, Kant pone el ejemplo, ¿no? De alguien que justamente recibe una... nada más déjenme ver cómo lo enuncia, cómo lo presenta Hegel, ¿no? Bueno, es un poco la idea, ¿no? De que le dan a alguien un depósito, ¿no? Y no sé si Hegel lo va a retratar así, pero yo recuerdo que es así como Kant lo presenta en la segunda crítica, ¿no? En la crítica de la razón práctica. Kant pone lo siguiente, a ver, tú recibes un depósito, alguien te encomienda algo, ¿no? Te encomienda un patrimonio. La otra persona muere y tú te ves confrontado al dilema de si, vamos a decirlo así, debes decir a los otros que tú tenías en depósito estos bienes o esta propiedad del difunto, ¿no? Y de acuerdo con lo que se presenta o con lo que se dice, ¿no? Candice, bueno, pues obviamente esta persona tendría que decir a los demás pues que recibió el depósito, porque de lo contrario, la práctica de los depósitos o dar bienes en confianza o dar algo legado para su salvaguarda, etcétera, desaparecería, ¿no? Porque ya nadie confiaría en que los otros, si se les encomienda algo, en su momento lo fueran a entregar, ¿no? Esta práctica caería en desuso, caería en descrédito porque se erosionaría a partir de la deshonestidad de aquellos que reciben algo en encomienda. Hegel dice, a ver, todo esto está perfecto, pero un pequeño detalle. ¿Por qué está bien que haya depósitos? O sea, ¿por qué en lo absoluto tendría que haber depósitos? ¿Por qué conviene que haya esta práctica en la sociedad? Y de acuerdo con Hegel, el imperativo categórico no nos puede decir nada en este sentido, no nos puede resolver nada en este tenor, ¿no? Lo que nos puede decir el imperativo es, si quieres que haya X, debes de hacer todo aquello que contribuya a que X se realice. En este caso, si quieres que haya depósitos, pues tienes que hacer lo necesario para que esta práctica se salvaguarde, se proteja, porque lo contrario se erosionaría y sería inviable. Aquí la pregunta que Hegel lanza es, bueno, ¿y por qué es conveniente que esto no se erosione? ¿Por qué es mejor que esto sea algo recurrente o continuo y que esto no caiga en desuso? Es decir, la bondad misma de una determinada práctica, a juicio de Hegel, no viene determinada o especificada por la ley moral que Kant nos introduce, ¿no? Por la ley moral que Kant expresa conforme al imperativo categórico. Es decir, en último término, solo se expresa tautológicamente algo. Para que haya X debe de haber X, pero no se nos dice por qué X en sí mismo sería algo bueno, ¿no? Esto está en la página 233 de la paginación crítica y se dice, ¿no? Esto es un poco extenso, voy a tratar justamente de leer las partes más representativas. Pero por esta misma razón este examen no va muy lejos.
precisamente por cuanto que el parámetro es la tautología y es indiferente hacia el contenido, acoge dentro de sí lo mismo a este que al contrapuesto. Si se pregunta si debe ser una ley en y para sí el que exista propiedad, en y para sí no son por razones de utilidad para otros fines. La esencialidad ética consiste precisamente en que la ley sea solamente igual a sí misma, y por medio de esta igualdad consigo misma se halle fundada por tanto en su propia esencia y no sea algo condicionado. La propiedad en y para sí no se contradice. Es una determinidad aislada o una determinidad que se pone solo como igual a sí misma. Del mismo modo en que no se contradice tampoco la no propiedad, la ausencia de propietario de las cosas o de la comunidad de bienes. Es decir, el criterio de bondad de algo es que no caigamos en contradicción respecto al imperativo en una universalización hipotética. Pero es tan no contradictorio que haya propiedad como no es contradictorio que no la haya, ¿no? Es de igualmente libre de contradicción que haya propiedad, como es igualmente libre de contradicción que no lo haya, ¿no? Si tú especificas las condiciones para que algo se dé, puedes muy fácilmente librar o circunvalar la contradicción. Por lo mismo, la contradicción misma no es un indicio suficiente, de acuerdo con Hegel, para determinar, repito, la bondad o la validez o la pertinencia de que una institución ética o social, en este caso la propiedad o los depósitos o lo que fuere, pues sea convalidada o sea abrazada comúnmente. El que algo no pertenezca a nadie o pertenezca al primero que llegue y se posesione de ello, o pertenezca a todos y a cada uno según sus necesidades, o por partes iguales, es una determinidad simple, un pensamiento formal como su contrario a la propiedad. Claro está que si la cosa sin dueño es considerada como un objeto necesario para la satisfacción de una necesidad, será necesario que se convierta en posesión de un individuo cualquiera, y sería contradictorio convertir más bien en ley la libertad de la cosa. Sin embargo, por carencia de dueño de la cosa no se supone tampoco una absoluta ausencia de dueño, sino que la cosa deberá convertirse en posesión conforme a la necesidad del individuo y no precisamente para ser guardada, sino para usarla inmediatamente. Bueno, es un poco en general esta idea, pero a ver, tratando de llegar a un punto que siga ilustrando de una forma un poco más enfática esto que les comentaba, a ver, 234, lo que yo poseo es una cosa, es decir, un ser para otros en general, de modo totalmente universal y sin la determinación de ser solamente para mí. El que yo la posea contradice a su coseidad universal. Por tanto, la propiedad se contradice por todos sus lados, ni más ni menos que la no propiedad. Tanto una como otra llevan en sí estos dos momentos contrapuestos, contradictorios de la singularidad y la universalidad. Sería ciertamente algo bien extraño que la tautología, el principio de contradicción, que para el conocimiento de la verdad teórica se reconoce solamente como un criterio formal, es decir, como algo totalmente indiferente hacia la verdad y la no verdad, debiera ser algo más que esto con respecto a la verdad práctica. Es decir, aquí la crítica es bastante dura, ¿no? A ver, de que una proposición en un plano teórico, dice Hegel, pues lo único que esperamos es que no sea contradictoria, ¿no? Que no se contradiga esto consigo mismo. Pero decir algo o establecer un discurso, una proposición respecto de algo, no significa de suyo que esto ya sea verdadero. Bueno, si Kant pone el criterio de la bondad de algo a partir de su no contradicción, pues no nos ha dicho suficientemente bien por qué esta ausencia o carencia de contradicción ya hace ipso facto, en ese mismo momento, ¿no? Que algo sea moralmente bueno, moralmente deseable, moralmente aceptable, etc. Como se ve, en términos generales, Hegel tiene un pleito casado
con Kant muy arraigado, que nosotros vimos, vamos a decirlo así, en relación con los escritos de juventud. Ustedes recordarán en el espíritu del cristianismo y su destino, todo este tema de la motivación moral, de la escisión entre el deber ser y el ser, entre la ruptura o la escisión que había entre la inclinación y el mandato, entre la inclinación y la prescripción, entre la inclinación y el deber. Bueno, aquí la crítica ya no es tanto por el lado formal, perdón, ya no es tanto por el lado de la motivación, sino que está más bien conectada por el carácter formal, vacío y a juicio de Hegel tautológico del imperativo, ¿no? Y también con lo que mencionaba anteriormente, con el hecho de que necesitaríamos tener toda una serie de especificaciones contextuales para realmente obrar en función de una máxima, pero esas especificaciones contextuales harían de la máxima algo particular, por lo tanto sería inviable un procedimiento de universalización. En todo caso, necesitaríamos de un criterio que no sería el imperativo categórico para saber en qué casos es conveniente universalizar y en qué casos es conveniente particularizar. Pero en medida de qué o en función de qué haya que optar por una u otra cosa, es algo que el imperativo no nos indica o no nos arroja de acuerdo con la crítica hegeliana. Entonces, resumiendo, en pocas palabras, en pocos términos, aquí la crítica, ¿no? A estos proyectos de autonomía, de realización, de convalidación a partir de uno mismo, Hegel lo somete a una crítica muy dura, una crítica muy importante, ¿no? Porque piensa que todo esto arroja un individuo ensimismado, un individuo que al alto vacío trata de dirimir sus intenciones, sus proyectos, trata de resolver la verdad del bien del mundo, ignorando en muchos sentidos contextos que lo rodean, sociales, culturales, éticos, tradicionales, históricos, que son los que informan efectivamente la vida ética, la vida común y que nos dan verdaderamente una orientación. Por lo cual, lo que podríamos decir es que si bien la modernidad ha arrojado, de acuerdo con Hegel, ideas interesantes, importantes, necesarias, que no se pueden prescindir, ¿no? Muchas de ellas valiosas en relación con la individualidad y la autonomía, bueno, esa individualidad no debe mutar en individualismo, esta libertad no debe mudar en libertinaje. Estas máximas o estos propósitos de autonomía deben estar insertados con una totalidad más amplia que les dé un sentido, una ubicación, una orientación. Por ello, esta razón todavía muy abstracta, todavía, vamos a decirlo así, todavía muy formal, no puede hallar una verdadera convalidación, una verdadera fundamentación, un verdadero lugar en el mundo que le dé razón de ser. Entonces, pues va a ser necesario, vamos a decirlo así, apelar a ciertas formas de intersubjetividad y de comunidad que permitan perfilar un mejor modo de concebir la realidad y un mejor modo de actuar en el mundo. Esto va a llevar a Hegel a hacer un análisis histórico partiendo de un modelo de eticidad que a su juicio ha sido bastante paradigmático, que es el modelo de eticidad griego, ¿no? Esto justamente que acabo de decir permite un tránsito de la sección de la razón a la sección del espíritu. Es decir, ante estas frustraciones, insatisfacciones, etcétera, nos vemos obligados a reconsiderar todo, ¿no?
y a ver ciertas configuraciones del mundo que han ido perfilando a la conciencia a lo largo del tiempo, ¿no? Por ello, como hemos de revisar, Hegel dice, ya en el capítulo sexto, en el capítulo del espíritu, que aquí ya no va a estar haciendo un análisis de formas de la conciencia, sino formas del mundo, ¿no? Tratar de especificar esto va a ser una tarea. A ver, leo esto simplemente para ya ir cerrando. El espíritu es la vida ética de un pueblo, ¿no? Conviene tener esto en mente, ¿no? No es la única caracterización que da Hegel de lo que significa espíritu, pero es una caracterización muy importante, es una caracterización que no hay que desatender, ¿no? Bueno, pero antes incluso de leer eso, todas, dice Hegel en algún momento en la 239, todas las figuras anteriores de la conciencia son abstracciones de este espíritu, ¿no? Es decir, son consideraciones un tanto unilaterales, un tanto particulares, que obviamente han jugado un papel, pero hay que reinsertar todo esto luego en una visión más puntual acerca de la historia del mundo, ¿no? Y esto se da a partir de una consideración donde la intersubjetividad va a jugar un papel mucho más preponderante en todo lo que se ha hecho hasta este momento. Leo esto, ¿no? Que es justamente, repito, algo que ya nos perfila, nos inserta ya propiamente en la región del espíritu, ya abandonamos esta revisión de proyectos modernos, de proyectos autónomos, de proyectos de individualidad, y lo que hay que hacer es tratar de repensar, entre otras cosas, cómo podemos tener una vida común, una vida ética, una vida intersubjetiva plena. El espíritu es la vida ética, sittliches Leben, de un pueblo, en tanto que es la verdad inmediata, el individuo que es un mundo. El espíritu tiene que progresar hasta la conciencia de lo que es de un modo inmediato. Tiene que superar la vida ética bella y alcanzar, a través de una serie de figuras, el saber de sí mismo. Sin embargo, estas figuras se diferencian de las anteriores por el hecho de que son los espíritus reales, realidades efectivas propias, y en vez de ser solamente figuras de la conciencia, son figuras de un mundo, ¿no? Que esto nos pone, repito, en un momento muy específico en el discurso narrativo de esta obra, porque esto genera un antes y un después, ¿no? Se nos dice aquí ya explícitamente que todo lo anterior han sido figuras de la conciencia, pero ahora de lo que se trata es de establecer figuras de un mundo, ¿no? Gestalten einer Welt, es decir, figuras de un mundo, de contextos, de situaciones históricas, de tradiciones precisas que han forjado que hayan existido individuos de tal o cual modo, de tal o cual calado, que hayan perpetuado ciertas instituciones. Esto es aquello de lo que ahora se va a tratar, ¿no? Como se ve un poco visto esto en retrospectiva, pues esto ya es algo mucho más tangible y mucho más concreto de aquello con lo que se empezó, ¿no? Con estas consideraciones un tanto abstractas y teóricas sobre la certeza sensible, la percepción, la fuerza y el entendimiento. Poco a poco, el discurso de la fenomenología va abriendo hacia la historia, hacia la cultura, hacia la sociedad, y todo lo anterior se muestra o se evidencia como algo un tanto particular, un tanto singular, pero que faltaba insertarlo adecuadamente en un contexto. Como les decía en su momento, Hegel va a tratar de poner en una armonía, ya en su filosofía de madurez, autonomía y eticidad. Pero aquí quiere de alguna manera examinar una concepción
de la vida buena, de los roles de la sociedad, que es distinta a la concepción moderna. Por eso es necesario hacer una revisión de el mundo antiguo, el mundo griego, donde Hegel va a querer advertir toda una serie de roles bastante asignados y bastante particulares, ¿no? El rol del hombre y de la mujer, ¿no? Los va a presentar como realidades que se tomaban de suyo naturales en esta época, el rol del hombre en la vida pública, el rol de la mujer en la vida doméstica. Es así como de alguna manera Hegel lo presenta en este contexto histórico, ¿no? En esta reconstrucción histórica que él está tratando de poner o avanzar, ¿no? Él quiere mostrar justamente cómo, por ejemplo, el hombre estaba encargado de la ley positiva, de la ley o la legislación de la ciudad, mientras que la mujer de alguna manera estaría dedicada a la ley divina, a la ley del cuidado de los ancestros, a la ley del cuidado de los dioses domésticos, ¿no? De los penates, ¿no? De los así llamados penates en el mundo antiguo, y en esto había una especie de orden natural, ¿no? En la asignación de determinados roles, de distintos papeles que se debían fungir en la sociedad. Repito, unos en el mundo público, otro en el mundo doméstico, las leyes divinas, las leyes terrenas, las leyes positivas, esto en un balance que sin embargo se ve trastocado a partir de la experiencia de la tragedia, ¿no? Lo que vamos a ver es que Hegel va a presentar una reconstrucción de la eticidad griega y de cómo se fragmenta la misma a partir de una, pues, de las tragedias más emblemáticas de este mundo antiguo, como lo es Antígona, ¿no? A partir de esa tragedia, Hegel va a tratar de ilustrar cómo es que esta armonía de roles naturalmente aceptados, naturalmente asignados, puede generar una violencia brutal cuando los intereses de cada bando entran en disputa, cuando las leyes divinas, por ejemplo, la ley de enterrar a los ancestros o a los familiares, ¿no? Como es justamente el deber de Antígona respecto de su hermano, cómo esto puede entrar en colisión con una ley positiva como la que Creonte quiere defender para la ciudad de Tebas, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo como un preludio, lo dejo como algo que hemos de analizar ya puntualmente en nuestra clase síncrona, pero conviene tener en cuenta lo anterior, repito, este tránsito de la razón de estas figuras modernas, individuales, etcétera, que buscaban una justificación a partir de sí mismas. Esto se muestra un tanto estéril, un tanto vacío. Por lo mismo hay que andar sobre los pasos y ver un modelo de eticidad que de alguna manera puede dar alguna orientación, aunque claro, no se va a tratar en Hegel, ni mucho menos, de tratar de recuperar sin más el mundo griego, como quizás sí lo intentaron algunos románticos, o bueno, en algún sentido lo quería hacer su poeta y amigo Hölderlin. En Hegel esto responde más bien para tener una coordenada o un punto de orientación que después puede servir para algo en el mundo moderno, pero que sin duda no considera Hegel que esto se pueda retomar o asumir sin más. Pero bueno, las particularidades de este análisis tan brillante y tan, vamos a decirlo así, influyente de Antígona, ¿no? Es una de las lecturas, la de Hegel, más influyentes que ha habido sobre esta tragedia, pues las vamos a revisar con bastante ¿no? Su análisis, las particularidades del mismo. Vamos a revisar esto con mucho detenimiento en nuestra próxima sesión síncrona. Bueno, esto sería todo en este video y pronto seguimos en comunicación. Hasta pronto.